El surrealismo caribeño no fue mera imitación del europeo, sino una relectura. Fue una estrategia de afirmación cultural, una búsqueda de lo oculto en la historia y el alma colectiva. En este sentido, como plantea Edward Glissant, la poética caribeña se funda en la relación, en la hibridez y en el imaginario de la mezcla, donde el subconsciente y la memoria colonizan, se entrelazan. Llegamos a uno de los momentos más esperados de nuestra jornada científica. Tenemos el honor de presentar la conferencia magistral Pensando el surrealismo desde el Caribe y sus artes en los años 40 del siglo XX, a cargo de la destacada investigadora crítica de arte, doctora Yolanda Buch-Pujol. La doctora Buch-Pujol es referencia imprescindible en los estudios del arte caribeño, una voz que ha dedicado su vida académica a revelar los diálogos y tensiones y aportes estéticos de nuestra región. Su mirada sobre el surrealismo de las islas abre rutas conceptuales que conectan historia, identidad política y sensibilidad artística. Profesora, investigadora y crítico de arte, profesora emérita de la Universidad de La Habana, doctora en Ciencias sobre el Arte. Fundó la Cátedra de Estudios de Arte del Caribe en 1985. Premio Nacional de la Crítica Artística y Literaria en Cuba. Beca José Martí en el 16. Beca postdoctoral. Profesora de la asignatura en Universidad Iberoamericana y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan, Puerto Rico. Sus campos de investigación son los estudios visuales y culturales del Caribe y entre sus publicaciones más recientes podemos citar Contemporáneos Artistas del Caribe Insular y Palabras del Catálogo, El viaje continúa, Travesías por el arte de Ima Arroyo. Como artículo citaremos El Dorado, mito fundacional, empresa colonial y geográfica imaginaria. Es un privilegio para esta asociación de historiadores del arte contar con su presencia en esta jornada. Recibamos con un bonito aplauso a la doctora Yolanda Buch. Bueno, muy buenas tardes. Mis palabras son en primer lugar de agradecimiento a la asociación por esta invitación, a Banreserva por su colaboración para hacerla posible y estar aquí con ustedes. Y por supuesto a todos acá que han tenido una larga jornada y han decidido permanecer, les agradezco mucho, y a otros que han venido especialmente para estar acompañándome en esta ocasión. Para todos, de verdad, mucho cariño y muchas gracias por estar acá. Yo voy a hablar alrededor de unos 45 minutos porque es un poquito más larga la presentación por ser una conferencia, para que no se impacienten, espero yo, ojalá, y los atraiga el texto que les voy a poner a su consideración, que se llama Pensando el surrealismo desde el Caribe y sus artes en los años 40 del siglo XX. Entonces, comienzo diciendo que pensar el surrealismo desde el Caribe y sus artes en los años 40 del pasado siglo nos remite a revisar fuentes, autores e imágenes para componer un panorama en el contexto en el que se desenvolvieron los acontecimientos, porque fue un trayecto que comenzó desde la propia relación que los artistas de la región entablaron con las tendencias vanguardistas nacidas en Europa, entre ellas el surrealismo, porque no fue la única, como sabemos, que dejó una huella en los artistas de nuestra región y que sobre todo se expresaba en sus intereses de actualización, en el uso crítico que hicieron de esas referencias europeas en el proceso de fundación de una imagen de identidad y de expresión nacional, como se lo propusieron muchos de ellos, incluso, por supuesto, antes de los años 40. Entonces, vale destacar algunas figuras que podrían considerarse precursoras en la región, cómo fueron, y llama la atención y me ha gustado mucho escuchar en las voces de los propios ponentes de cada uno de nuestros países, pues que se han referido a ellos, de modo que ya los tenía incluidos y los retomo, por supuesto. Y entonces considerarse precursores de la región, como fueron el dominicano Jaime Colson, por supuesto, que ya ha sido mencionado,
a partir de los recursos visuales de un artista como Giorgio de Chirico. También el que no ha sido referido, y me toca, el cubano Carlos Enríquez, un maestro que sin duda alguna exploró esas zonas mágicas a través de la sensualidad, a través de las transparencias y a través de todo ese uso de los movimientos centrífugos que se producían y emanaban desde el centro mismo de su composición. Por su parte, el artista puertorriqueño, ya mencionado por mi colega Iromi, Julio Tomás Martínez, que tal como lo expresó, yo también lo considero un antecedente del movimiento o de las ideas del surrealismo en Puerto Rico, y especialmente la pieza Manicomio, que muestra esa dimensión caótica de la sociedad boricua, como también de alguna manera lo hizo Ángel Botello, bien conocido también por ustedes, que además vivió en Haití durante la década del 40, y esa visión absurda que parece tener, ¿verdad?, en este caso de la Bahía de San Juan, porque también vivió en Puerto Rico. Una etapa del artista Wilfredo Lam en obras realizadas durante sus años españoles y su participación en la Guerra Civil, que han sido consideradas por la gran crítico ya fallecida María Luisa Borrás como de influencia surrealista, y en su manuscrita cronología del surrealismo, pues podemos apreciar también que Breton indica que en 1940 Lam adhirió, así lo dice en sus notas de la cronología, André Breton adhirió al movimiento surrealista. En general, las exploraciones artísticas de estos creadores por aquellos años, al inspirarse en una tendencia de cambios formales, en nuevos modos de estructurar sus composiciones por el uso libre de la perspectiva, un cierto rompimiento de la lógica e incluso un acercamiento a lo onírico, a lo mágico, pues daban pie a considerar que el surrealismo ya se encontraba entre nosotros. Sin embargo, era un surrealismo asumido con distanciamiento de los preceptos conceptuales del manifiesto de 1924 y que no asumía como un recurso fundamental algunos recursos y rasgos que ya el surrealismo estaba poniendo en práctica, como por ejemplo, dígame. Sí. Está bien, para que ellos puedan ver las imágenes, está bien. No, no se preocupe. Entre ellos, el automatismo psíquico, el cadáver exquisito, que eran recursos puestos en práctica por los surrealistas, lo que revelaba que el surrealismo tenía una cualidad importante, que era la heterogeneidad de sus apropiaciones en términos artísticos. El llamado surrealismo negro iluminó un momento muy importante en la zona de los intelectuales del Caribe, que aportaron elementos de particular interés, según lo ha expresado Franklin Rosemont y Robin Kelley en su libro Black, Brown and Beige, publicado en el año 2009. En el texto se distinguen algunos nombres de intelectuales del Caribe negros que hicieron aportes fundamentales a las nociones del surrealismo, y se menciona entre ellos a Aimé Césaire y Suzanne Césaire, su esposa, otros como Étienne Leroux y René Menil, de nacionalidad martiniqueña, Claude McKay, Cyril James, Claude McKay jamaicano y Cyril James trinitario. Entre ellos, dicen los autores, y los cito, se encuentran los primeros surrealistas negros de la historia del surrealismo. Fin de la cita. Y añade, en la vasta literatura crítica sobre el surrealismo, todos los surrealistas negros, excepto unos pocos,
han sido invisibilizados. Así lo dice el texto. Fin de la cita. Sergio Méndez Moisén amplía estas ideas sobre autores y temas relacionados con la negritud, el surrealismo negro y el Caribe, al recibir favorablemente la reacción de los surrealistas ante la exposición de arte colonial de 1931 que tuvo lugar en París y que fue replicada casi inmediatamente con una exposición de los surrealistas parisinos que se llamó La verdad de las colonias, y un texto que acompañó a esta exposición que tenía por título Contra la exposición colonial de Vincennes, por la independencia de las colonias, que convocaban los surrealistas a no visitar la exposición de arte colonial, y estuvo ese documento firmado, entre otros, por Luis Aragón, André Breton, René Char, Paul Éluard y Georges Sadoul, los grandes, entre otros, del surrealismo. Por supuesto que esto estimuló mucho a los negros caribeños que además estaban en París realizando estudios en la Sorbona y otras instituciones fundamentales. Y ese mismo año, de 1931, los martiniqueses Jules Monero y Pierre Yoyot se integraron al movimiento surrealista y contribuyeron de forma decisiva. Aquí ven pues la documentación de la prensa, la carta enviada por todos ellos, lo que fue el catálogo de esta exposición. Y como decía, todos estos autores caribeños contribuyeron de forma importante al acercamiento del imaginario surrealista al problema negro en el Caribe, a través de la aparición en 1932 de la revista Légitime Défense. Esta revista se escribió, estuvo bajo la dirección de un grande martiniqués que sería René Menil, y también de Etienne Leroux, que había sido uno de los participantes en esta toma de posiciones ante la exposición del colonialismo en 1931. Dice Michel Léris que estos autores que he mencionado, todos intelectuales negros haciendo obra y en etapa de estudios en París, dice Michel Léris que todos ellos fueron iniciadores del surrealismo antillano. Así lo llamó Michel Léris, surrealismo antillano. Y en 1936 apareció la revista L'Étudiant Noir, la revista en la cual participaron MSC, Sédar Senghor y todas estas grandes figuras, bajo la dirección del senegalés Léopold Sédar Senghor, el martiniqués MSC y el guyanés Léon Contrat Damas. Comenzaron ellos allí a figurar como un movimiento literario de la negritud que fue identificado con las ideas de liberación asentadas sobre las bases de resistencia, de luchas de los negros ante el colonialismo, pero para nada estaban aquellas ideas asociadas ni al onírico, ni pensaban en las ideas como tal del surrealismo, lo que nos lleva a considerar cómo estos pensadores negros inmersos en una condición colonial asumieron las ideas del surrealismo desde una perspectiva crítica al colonialismo y a la discriminación racial. Recuérdese que fue en L'Étudiant Noir, en esta publicación, que publicó MSC ese texto que sería clave para comprender las bases de la negritud, que fue el texto Le Cahier du Retour au Pays Natal. La vista de André Breton,
La visita de André Breton a México abrió una nueva etapa para los embates del surrealismo en tierras latinoamericanas. Su visita a México fue en el año 1938 y allí quedó profundamente impresionado por los modos surrealistas que dijo apreciaba en el mundo real de las prácticas culturales, en el humor de José Guadalupe Posada, en las imágenes inusitadas de todo el universo de los alebrijes, en la riqueza del pasado mítico prehispánico y en las obras de algunos artistas como Frida Kahlo, que por supuesto le impresionó extraordinariamente. La invitó a exponer en el país galo y la incluyó de inmediato en su libro El surrealismo y la pintura. En México, Breton concibió una exposición surrealista en la Galería de Arte Mexicano, que bueno, ya creo que nos habló de ella de alguna manera, no, Elena, de las hermanas Carolina e Inés Amor, y allí trabajó con César Moro, con Wolfgang Palen, y este viaje de Breton en 1938 a México fue el viaje inaugural transatlántico de Breton en relación con América. Fue el viaje iniciático en el cual quedó tan impactado por lo que vio que cuando dio su conferencia, y esto es bien conocido quizás, fue invitado a dar una conferencia pública y cuando se paró ante el público les dijo, bueno, yo me voy, yo no tengo nada que hacer aquí, este es el país más surrealista del mundo y yo no tengo nada nuevo que decirles a ustedes. Se levantó y se fue. Entonces, como nos damos cuenta, se abría un capítulo nuevo para el surrealismo. Wilfredo Lam había conocido a Breton en París, después del año 1938, a su regreso de México. Entonces, Wilfredo Lam calificó de mágica su visita al taller de Breton en la calle La Fontaine y fue seducido por el surrealismo como acceso al inconsciente a través del lenguaje automático, al permitirse liberar de alienaciones culturales y alcanzar el encuentro consigo mismo. Entonces, realizó las ilustraciones del poema Fata Morgana de de André Breton en 1940. De modo que también Lam se sintió fuertemente atraído por los influjos del surrealismo sin desconocer las fuentes africanas, sin desconocer la mítica africana y la ancestralidad africana. Y ese mismo año quedó incluido por Breton, como ustedes lo ven, en su manuscrito Cronología del Surrealismo, diciendo Wilfredo Lam pues adhirió al surrealismo. Es que esto es puño y letra de Breton y forma parte de su cronología manuscrita que está en su sitio web y en sus archivos. Por lo tanto, evidentemente, aquí hay unas confluencias, como ustedes ven, sumamente importantes, y por eso voy a dedicar esta primera parte de la reflexión al surrealismo y el retorno al país natal. La marcha de los acontecimientos en Europa y el inicio de la Segunda Guerra Mundial ocasionaron que André Breton y un grupo de intelectuales zarparan desde Marsella a bordo del barco Capitán Paul Lemerle, cito, un destartalado carguero en el que viajaban 2 centenares de pasajeros que huían del fascismo, fin de la cita, y viajaban con rumbo a Martinica, donde llegaron en 1941. Entre ellos se encontraban pues un montón de intelectuales importantes, por solo mencionar 2 de ellos, bien distinguidos, huéspedes distinguidos, pues Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, y Wilfredo Lam.
El escritor de origen español, John Juaresti, en un libro fascinante que se llama Los árboles portátiles, dice, refiriéndose a ese viaje y a las relaciones entabladas por Bretón con figuras antillanas, que favoreció este viaje y este espacio de encuentro, cito a Juaresti, la alianza de las vanguardias artísticas con los movimientos anticoloniales identitarios. El primer vanguardista anticolonial, dice el autor, que fue el cubano Wilfredo Lam, viajaba en este barco, y otro de los pasajeros, André Breton, se encontrará a su llegada a Martinica con el poeta Aimé Césaire, quien fundará el surrealismo negro. Fin de la cita. André Breton y Wilfredo Lam conocieron a Aimé Césaire en Martinica. El poeta martiniqués estaba de regreso al país natal desde el año 1939, proveniente de la Europa en guerra. El encuentro fue breve, pero trascendente por su significación cultural. Breton conoció a otros miembros del equipo de la revista Tropique, fundada por Aimé Césaire, su esposa Suzanne Césaire y René Menil, que venía, acuérdense, de Légitime Défense, que es una revista que salió desde el año 32. Breton supo de Tropique antes de conocer a Aimé Césaire y a su esposa, y fue la revista quien lo condujo a localizar a ese hombre que escribía en esa publicación por la excelente impresión que le causó la revista. La publicación tuvo 14 números. El número 3 de octubre de 1941, en ese número aparecieron varios poemas de Breton presentados por Suzanne Césaire, esposa de Aimé Césaire. Y en esa introducción que ella le hace a los poemas, dice de Breton, cito, que es el iniciador de la más extraordinaria revolución en la que se compromete más que el arte toda nuestra vida. Fin de la cita. Y califica a André Breton como el más auténtico francés de hoy. Fin de la cita. Por su parte, Breton elogia los textos de Suzanne Césaire, que fue una gran poeta y escritora, y le dedica en ese mismo número pues un artículo que llamó Pour Madame, para la señora. Fin de la cita. Desde abril de 1942 se suceden los textos que Aimé Césaire dedicó a André Breton. Aquí les pongo una especie de plantilla muy básica para que vean, ilustre lo que voy a explicar. En guise de manifeste littéraire, y en el mismo número de 1942 publica un texto de Breton dedicado a Césaire que se llama La lanterne sourde. Menil, bueno, el texto está dedicado a Césaire, a Menil, a Georges Gracian, a quienes, dice Breton, les debo tardes inolvidables, lo cual refiere una relación de amistad afectiva que se produjo en el espacio de Martinica. En las ediciones que continúan aparecen textos de Aimé Césaire sobre Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont, textos de Suzanne Césaire en 1943, donde el texto se llama Le surréalisme et nous, el surrealismo y nosotros, que es un texto de reflexión en el que Suzanne Césaire expresó que si muchos creyeron que el movimiento surrealista había muerto, sin embargo, su actividad se extendió al mundo entero y se abre vasta y inmensa. Es decir, daba fe, en su opinión, del que el surrealismo estaba vivo, activo y que tomaba por nuevos caminos.
Por otra parte, continúan poemas de Jorge Cáceres, que era el director de la revista Leitmotiv, quien con Braulio Arenas, se precisa a pie de página, dirige el grupo surrealista chileno, mientras que Fran Locenzin publica Fauna y Flora del Inconsciente, estudios sobre textos automáticos, Le Poisson Soluble de André Breton. Quiere decir que al cierre del año 1943, la revista Tropic muestra un amplio repertorio de voces y de temas de clara orientación surrealista. Cuando se publicó la edición facsimilar de los 14 números de la revista Tropic, aquí lo vemos, en el año 1978, esta es una edición facsimilar superestelar que contiene los 14 números de la publicación. Ahí se incluyó una entrevista al poeta martiniqués Aimé Césaire, realizada por Jacqueline Lenière. Ella le preguntó si hubo un cambio de orientación de la revista a partir, durante y después de la visita de André Breton. Y de manera particular le dijo y le preguntó a Césaire si su obra tenía una afiliación surrealista antes de haberse producido ese encuentro personal con André Breton. La respuesta de Césaire es sumamente interesante, porque Césaire le respondió lo siguiente, que él ya era surrealista sin preocuparse por serlo, que sabía y conocía el manifiesto surrealista y que había sido lector de Légitime Défense, la revista de René Ménil, revista de mis amigos surrealistas, así la llama, martiniqueses en París, y de los padres del surrealismo como Claudel, como Lautréamont, como Rimbaud, entre otros. Por lo que mi poesía, dice Césaire, no partía del manifiesto surrealista, pero sí de las corrientes que le prepararon el camino. Y afirma, cito, cuando Breton leyó los poemas primeros que escribí en la revista Tropic, él creyó que yo era surrealista, lo que no era ni enteramente cierto, pero tampoco enteramente falso. Y su presentación entre nosotros, sin embargo, nos aportó audacia y pude confirmar verdades que yo había encontrado por mi propia reflexión. Fin de la cita. Y entonces comparó el encuentro con Breton con el que había tenido con Sendar Senghor 15 años antes en París, que como todos sabemos y es conocido, fue su gran amigo, fue la persona que lo acompañó en momentos decisivos de su labor intelectual y política y marcó un momento fundamental en su vida y en su obra. Roger Tunson calificó a la revista Tropic, cito, como una revista de combate. Y aquí quiero que vayan engarzando estas relaciones. Es decir, este lugar que va a adquirir el fenómeno en el entorno antillano de combinación con el tema negro, de combinación con el anticolonialismo y de relación con todas estas posturas críticas en fechas tan tempranas como los años 40 para nuestro contexto del Caribe. Roger Tunson llamó a la revista Tropic una revista de combate que, lo cito, contribuyó a la definición de una identidad colectiva antillana, poniendo el acento sobre la comunidad de destinos de los pueblos negros y la revalorización del legado africano. Fin de la cita. En la revista aparecieron contribuciones de escritores negros, norteamericanos, del Harlem Renaissance, de los cubanos Lidia Cabrera y Alejo Carpentier, lo que ponía el acento en las orientaciones de un surrealismo etnológico, como lo had resaltado Michel Leiris, que habló de que en estos contextos coloniales, vinculado a todo el pensamiento también decolonial,
ese surrealismo había adquirido poses, planteamientos, posicionamientos de carácter etnológico. Y dijo Michel Leiris que eso se debía a la manera en que se asumía el interés por las culturas no europeas, por el mito, por la importancia de lo sagrado y de lo maravilloso que, según lo había definido André Breton en el manifiesto de 1924, y lo cito al señor Breton, dijo que lo maravilloso es siempre bello. Todo lo maravilloso, sea lo que fuere, es bello, e incluso debemos decir que solamente lo maravilloso es bello. Fin de la cita. Entonces, Breton llamó amigo a Césaire en su Prolegómenos a un tercer manifiesto del surrealismo o no en el año 1942 y lo identificó de la siguiente manera. Es un negro magnético, así lo escribió Breton. Rompe con todas las cantinelas eduardianas y otras y escribe en Martinica los poemas que necesitamos hoy. Así lo definió Breton en este texto de 1942. Entonces, en 1944, 2 años después, ve la luz el libro de Breton, Martinica encantadora de serpientes. Y aquí en este libro afirma lo siguiente: un gran poeta negro, así lo llama a Aimé Césaire, que fue el prefacio además que le sirvió, este libro le sirvió de prefacio para la edición bilingüe del Cahiers du Retour au Pays Natal, que tradujo y publicó en Nueva York André Breton en el año 1947. En Martinica coincidieron entonces Aimé Césaire, André Breton y Wilfredo Lam. El cubano era 11 años mayor que Césaire y había tenido experiencias muy intensas durante sus años en España. Fue parte de las milicias que defendieron Madrid, formó en España una familia y la perdió, esposa e hijo, muertos ambos de tuberculosis por pobreza, miseria y condiciones en las que vivieron los años de la Guerra Civil. Allí aprendió el arte de los grandes maestros, descubrió el arte africano y descubrió además esas expresiones vanguardistas de lo africano desde la obra de Pablo Picasso. En ese empleo, sobre todo de la máscara africana, que tuvo una impactante expresión en esta obra, que es una obra cumbre del maestro Lam, que es Dolor de España, y que la hizo a propósito de la situación de la Guerra Civil. Entre 1938 y 1941, Lam vivió en París y de manera brusca tiene que abandonarlo todo después de 18 años de ausencia en Cuba para regresar a un país, el suyo, donde era un absoluto desconocido. Ya Lam llevaba 18 años viviendo entre España y Francia. El encuentro de Lam entonces con el Caribe fue traumático, en lo físico y en lo emocional. Desde su llegada a Martinica, inauguró un viaje hacia sí mismo y el encuentro con Césaire activó todas sus huellas de memoria, de africanidad, que adquirieron dimensiones cada vez más importantes en su memoria. Lam viajaba acompañado de su nueva esposa, transparente, una sueca alemana, blanca, transparente. Imagínense ustedes, Wilfredo Lam, sin documentación, no tenía papeles de su condición de ciudadanía cubana, con una mujer blanca, transparente, sueca, alemana. No, había que huir. Imagínense los nazis
qué hubieran hecho de su vida y de todo lo que le tocaba a él. Bueno, entonces, Césaire activó todas esas memorias, esas huellas de africanidad que adquirieron dimensiones cada vez más importantes en la obra de Lam. Y Lam, como ya dije, viajaba acompañada de su esposa sueco-alemana, que se llamaba Elena Holzer, y dijo que en Martinica, y cito a Wilfredo Lam, reconocí el paisaje de niño. Por doquier la vegetación me era familiar. Fin de la cita. De algún modo, perdón, sigo la cita, de algún modo estaba ya de vuelta a casa. Fin de la cita. La relación de Lam con Césaire se selló de manera afectiva e intelectual. Fue recíproca esa relación y Lam viajó a Cuba con un ejemplar de la Revue du Cahier du Pays Natal o Pays Natal, con el deseo de Césaire de que fuera traducida al español en Cuba. Le había pedido que lo hiciera Alejo Carpentier, pero finalmente fue Lidia Cabrera quien tradujo por primera vez a otra lengua el Le Cahier du Retour au Pays Natal en 1943. Se publicó en español en La Habana con traducción de Lidia Cabrera, con introducción de Benjamin Perret, uno de los grandes del surrealismo, y con prólogo, ilustraciones de Wilfredo Lam. La referencia que hice hace un momento a la traducción en Nueva York es posterior, es de 1947. La primera traducción de Le Cahier du Retour au Pays Natal fue esta, de 1943. Entonces, Breton continuó un breve viaje a la República Dominicana y allí entró en contacto con el escritor de origen español, como ya sabemos, Eugenio Fernández Granell, quien lo entrevistó para la prensa y compartió con André Masson y Wilfredo Lam, quien se unió al grupo para realizar sus trámites consulares aquí en la República Dominicana y poder continuar su viaje a Cuba. Eugenio Fernández Granell, en una entrevista para el periódico La Nación, dijo que Breton, y lo cito, mostraba una gran curiosidad por todo cuanto veía. Quería saber de la vida de los isleños, de las actividades de los negros, los aspectos de la vida cultural y las condiciones de vida de los españoles y de los judíos que se habían establecido en la isla. Fin de la cita. Y Granell recalcó el papel del surrealismo como fuerza liberadora ante la opresión, afirmando, y lo cito, que el surrealismo tiene por ambición resolver dialécticamente todas las antinomias que se oponen a la marcha del hombre, a la realidad y al sueño, a la percepción y la representación, a la razón y a la locura, al pasado y al futuro, a la vida y a la muerte. Fin de la cita. Y los tres, Breton, Lam y Granell, realizaron en la calle del Conde y utilizando borra de café un cadáver exquisito que están viendo aquí y que muestro gracias a la gentileza de la Casa Mella Russo, que conserva hasta estos momentos este valiosísimo original. Muchas gracias a la Casa Mella Russo por ello. Bajo los influjos de André Breton y de Lam, durante esa misma década, Fernández Granell comenzó su labor pictórica con sensibles huellas de estos autores. Para el español, estos encuentros en la calle del Conde resultaron un potente estímulo para llegar a un punto de inflexión en su vida y se declaró un fiel seguidor de Breton en un artículo que tituló El surrealista Breton, tengo aquí, gracias, y que publicó en el periódico La Nación el 24 de mayo de 1943. Fernández Granell colaboró
con la revista dominicana La Poesía Sorprendida. Se trata de una viñeta para la publicación. También agradezco a la Casa Mella Russo, que posee una excelente colección de estos trabajos. Y en La Poesía Sorprendida apareció esta viñeta de Granell y dejó una importante influencia del surrealismo en el arte puertorriqueño cuando se estableció allí como profesor de la Universidad de Puerto Rico en los años 50 y creó el Mirador Azul. Estoy repitiendo un poco, pero ya estaba dentro de mi texto, cuando se reunió allá con La Poesía Sorprendida. Aquí vemos la reunión de Bretón con miembros de la revista, y en Puerto Rico creó el Mirador Azul y fue parte además del almanaque surrealista de medio siglo, dirigido por Bretón, y en 1951, pues como ya sabemos, publicó La Isla Cofremítico, donde afloran los recuerdos más gratos de este artista gallego, fruto de su contacto físico con el trópico y de su compromiso con el arte surrealista, del que se sirvió para recrear sus recuerdos insulares. Fin de la cita. Mientras Wilfredo Lam llegaba a La Habana en 1941, se instalaba en una modesta casa del barrio de Marianao, que es una zona periférica al espacio de la ciudad, y muy pronto entró en contacto sensible con la naturaleza, con el entorno, con las frutas, con la presencia viva de la cultura cubana. Pintó en ese momento obras decisivas para toda su historia artística, como por ejemplo, por supuesto, me refiero, y entabló amistades muy profundas, sobre todo con los grandes etnólogos cubanos de ese momento, más que con los artistas. Me refiero a Lidia Cabrera, que vemos aquí, y a Alejo Carpentier y a Fernando Ortiz. Esas fueron sus grandes relaciones de amistad, porque había un diálogo sobre los temas que le interesaban, ¿verdad?, relacionados con la ancestralidad y con todas las problemáticas de origen afro. Y entonces pintó La Jungla. Entre 1942 y 1943, que ahora mismo, como ustedes saben, está en imagen espectacular en la exposición del MoMA, que el 10 de noviembre se inauguró sobre la obra de Wilfredo Lam. Están todos invitados a ver. En la que se definió en esta obra su modo personal de hacer, que fue identificado como surrealista por ese mundo mágico que mezclaba lo africano, lo afrocubano, y según la crítica más generalizada, pues era una obra surrealista. Bien que en la muestra de la retrospectiva del Reina Sofía se pone distancia un poco de esta condición surrealista y se dice lo siguiente, se dice: la aventura surrealista ha sido objeto de interpretaciones reductoras en la obra de Wilfredo Lam. Cuando conoce Lam a Bretón y a Benjamín Peré a finales del año 39, la gran época del surrealismo ha pasado, como lo señalaba Elena desde el inicio. Por lo tanto, el movimiento se ha agotado con los problemas y las escisiones entre ellos y buscaba entonces un segundo aliento. Y ese segundo aliento, afirma la curadora del texto, o sea, la curadora de la exposición en el Reina Sofía, dice: viene un segundo aliento, y ese segundo aliento lo van a encontrar en América, en las artes de Oceanía, en las artes de las Antillas y, por supuesto, de las expresiones negro-africanas. Esto es fundamental, porque ahí entran justamente las Antillas a jugar un papel significativo dentro de toda esta problemática. Por su parte, aquí tienen
incluida La jungla, de la mano de Breton en su cronología manuscrita del surrealismo. La jungla es una obra surrealista. Así lo afirmó André Breton. Entonces, por su parte, Alejo Carpentier también está de regreso a Cuba. Todo el mundo volvió cuando empezaron los tiros en Europa. Entonces, Alejo Carpentier está también de vuelta en Cuba después de vivir 11 años en Francia, donde colaboró con Robert Desnos, uno de los grandes del surrealismo, con el grupo surrealista y con la revista. Era un colaborador de la Revolución Surrealista, de la revista del grupo. Conoció a los poetas Luis Aragón, Tristan Tzara, Paul Éluard y, por supuesto, hizo amistad con los pintores de Quirico, con Tanguy, con Picasso. En La Habana conectó casi inmediatamente con Wilfredo Lang, con Fernando Ortiz y con Lidia Cabrera, como ya mencionaba. Es bien conocido el interés temprano de Alejo Carpentier sobre los temas de la cultura afrocubana y su sensibilidad para esa zona de nuestra cultura por allá por los años 20, 30, cuando fue deportado de la isla de Cuba por el gobierno de Machado. Era un espacio para él en aquel momento de descubrimientos polémicos, y fue una reacción temprana en las cuales estuvieron implicados también intelectuales como Nicolás Guillén, como Alejandro García Caturla, reivindicando esa zona entonces oscura, desconocida, de origen africano, que se reconocía activa y actuante en la experiencia nacional integrante de nuestra propia cubanidad. Para Carpentier significó la penetración a una ritualidad, a un mundo de misterios cotidianos, de espacios de marginalidad socio-racial, y todo ese universo de referencias apareció en sus poemas tempranos, conocidos como poemas antillanos, que fueron escritos en 1929, de los cuales traigo esta pequeña estrofa que me parece divina, cuando dice: carne de gallo negro degollado, una noche de luna, maíz, mijo, ron, pimienta y tabaco, pólvora y 3 clavos oxidados, una cazuela de barro, arrojado una noche en un lugar rocoso, regresa y no te vuelvas. Y es un fragmento del poema Ecoriofó, dedicado a Lidia Cabrera y traducido por Carmen Suárez. Entonces me voy a mi segunda etapa de este texto: Haití, lugar de encuentro y epicentro cultural del Caribe. Haití fue un país de atracción en los años 40 del pasado siglo. La trayectoria hacia allí se inauguró en 1942. No hay problema con que hable de Haití, ¿no? Ah, no digo porque veo un movimiento, creo yo. Ah, esto es historia y hay que saberla. Haití, vuelvo y repito, epicentro del Caribe en los años 40. Entonces, el primero en viajar a Haití fue Nicolás Guillén en 1942, como poeta de reconocido prestigio y representante del Frente Nacional Antifascista de Cuba. Había sido invitado por el también luchador, y miren cómo todo esto está conectado. Yo no estoy diciendo antifascista por gusto, todo esto está conectado. Lo que está pasando en Europa y lo que se están moviendo los intelectuales del lado de acá, ¿verdad? Y fue invitado por el también luchador antifascista Jacques Rouman, fallecido prematuramente en 1944, y a quien Guillén dedicara una de sus más bellas elegías. De su libro de elegías hay 2 que son impresionantes: la elegía a Jesús Menéndez y la elegía a Jacques Rouman. Son consideradas las 2 elegías por excelencia de Nicolás Guillén.
Entonces, en la elegía Jacques Rouman, que se publicó en 1948, Nicolás Guillén evocó su entrañable amistad con el escritor haitiano, nacida de idearios comunes, proyectos en espera. Aquellos años fueron de inquietudes esperanzadoras para la intelectualidad comprometida con la derrota del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Gerard Pierre Charles ha identificado esos años 40 en Haití, los ha identificado, y cito, con un movimiento cultural alimentado por las ideas renovadoras, la inconformidad, la exaltación de los valores negros y africanos en las expresiones estético-artísticas nacionales. Fin de la cita. Ese proceso cultural en ascenso estuvo animado por el infatigable Jacques Rouman y los que continuaron después de su muerte prematura en 1944, como Jacques-Stéphane Alexis, René Depestre, oigan los nombres que estoy diciendo, Émile Roumer y Roussan Camille, entre otros. Continuó Alejo Carpentier en 1943 con su viaje a Haití. En 1943, Alejo Carpentier va en viaje de trabajo y de estudio a Haití, que era un espacio que, lejos de significar un paradigma del arte internacional, sin embargo, pensaba Carpentier que podía aportarle una experiencia de reencuentro ancestral, de reencuentro con lo primigenio, que tenía el signo cultural de un enigma por descifrar y de una historia que se había convertido en leyenda. En Haití, Carpentier consultó fuentes documentales, reunió testimonios, vivió la experiencia de transitar por sus emblemáticos caminos, así lo escribió, y recorrer sus simbólicos paisajes naturales y construidos. En 1944 se fundó en Haití el Centro de Arte de Puerto Príncipe y en enero de 1945 tuvo lugar una exposición. Fíjense, el centro se crea en 44 y en enero del 45 la primera exposición que se hace en el centro fue una exposición de artistas cubanos modernos. Pero nada más, ya están viendo los nombres, ¿verdad? Ok. Que fue curada por José Gómez Sicre, nada más y nada menos. En ella hubo obras de Fidelio Ponce, Amelia Peláez, Manuel Carreño, René Portocarrero, Cundo Bermúdez, Mariano Rodríguez, Luis Martínez Pedro, Felipe Orlando, Roberto Diago y Carlos Enríquez, Wilfredo Lam y Julio Girona. El Centro de Arte pretendía que las obras de los artistas cubanos produjeran un efecto catalizador en el contexto haitiano y, a su vez, la exposición fue una expoventa y 9 obras de los artistas cubanos fueron adquiridas por el estadounidense Maurice de Jong III, quien era administrador nada más y nada menos que del emblemático hotel Olofsson. Los que hayan estado aquí en Puerto Príncipe saben de lo que estoy hablando. Un hotel de lujo, absolutamente, de técnicas de gingerbread, una verdadera joya. Él era el administrador de este lugar en Puerto Príncipe y así lo expresó en su 8º volumen de la colección Important Cuban Artworks, publicado por Cernuda Arte en la ciudad de la Florida. A la exposición de artistas cubanos en Haití continuó una de artistas populares de Haití en La Habana y fue realizada en abril de 1945 y también fue curada por el propio Sicre. El comisario fue José Gómez Sicre. Otras exposiciones se sucedieron en Estados Unidos, en Europa, y en torno a ellas se generaba y se extendía toda una polémica en relación a cómo nombrar aquella pintura haitiana llena de espontaneidad, de riqueza imaginativa,
Por asociación formal con las obras del aduanero Rousseau, pues fueron identificadas como naif. Por proximidad visual con las obras de otros pueblos y otras civilizaciones y tiempos históricos, fue llamada primitiva. Por semejanza con la pintura de los niños y los débiles mentales, fue clasificada como ingenua. Para otros, aquellas visiones oníricas, llenas de magia, no podían ser otra cosa que surrealismo. El primero de los pintores cubanos que viajó para una estancia artística en Haití en 1945. Miren todo lo que está pasando en simultaneidad, porque yo no sabía ni cómo escribir esto, para que ustedes entendieran toda la amalgama que se está produciendo. El primero de los pintores cubanos que viajó para una estancia artística en Haití en 1945 fue Carlos Enrique, que ya lo mencioné al inicio, ¿verdad?, con su onda surrealizante. Y allí realizó una exposición personal en el mes de abril de 1945. Los viajes de Carpentier en 1943 y de Carlos Enríquez, ahora en 1945, siguieron a la visita de Guillén en 1942 a Puerto Príncipe, cuando estaba floreciendo en esa ciudad un movimiento literario, artístico, como ya he dicho, y esto no fueron coincidencias fortuitas, evidentemente. Los tres que he mencionado eran intelectuales comprometidos: Carlos Enrique, Guillén y Alejo Carpentier. Cada uno a su manera, y en ellos había importantes coincidencias ideoestéticas que los harían mirar con impaciencia a ese país haitiano de tantos enigmas. Carlos Enrique, en 1930, ya había publicado en la revista Hortos un texto, un cuento, era cuentista también, escribía, que le llamó El Pacto de Timitán. En ese texto, Carlos Enrique describía un momento de silencio angustioso que precede al desenlace mágico, son palabras de él, que restituye a Guinea el que murió para habitar los árboles sagrados del África ancestral. Y afirmaba: en aquel momento estábamos rozando lo sobrenatural. Y era un acto de conmemoración de una muerte. En una de sus cartas, que se conservan en el Hurón Azul, que sí se le llamaba su casa, donde vivió, expresó: la medida en que ese mundo haitiano era distinto, a la vez sorprendentemente próximo también era, porque se debe a las profundas razones de parentesco existente entre nuestros países del Caribe. Fin de la cita. Realizó numerosos dibujos de temas etnográficos y voduistas, que hacía estos apuntes en el Buró de Etnología de Puerto Príncipe. Las imágenes de máscaras, como ustedes ven, pues las empleó también después para una escenografía y vestuario del ballet Antes del Alba, me estaba refiriendo a este tipo de máscara, que utilizó después para el diseño de los vestuarios y de los trajes del ballet Antes del Alba, que fue estrenado por Alicia Alonso en el año 1947 en La Habana. Miren todas estas cosas que están pasando en simultaneidad. Entonces, sin embargo, la obra de Carlos Enríquez pues no abandonó esa sensualidad de la que ya hablaba antes, y retomó sobre todo el cuerpo femenino desnudo de mujeres africanas, haitianas, a través de un importante conjunto de dibujos sobre estos temas. Y bueno, no solo fueron dibujos, con él se llevó a su modelo, Geneviève, que fue y lo acompañó prácticamente hasta el final de su vida. Era una bellísima haitiana que le sirvió de modelo, y con él se fue a Cuba. Carlos Enríquez dijo entonces que el surrealismo, no era un absurdo, más
dentro de los sismos, ni era tampoco la dudosa apariencia del automatismo o el encuentro con elementos ilógicos en los sueños y sus interpretaciones, por lo general tontan como piensan también los diletantes de ese nuevo arte. Lo formidable de esas elaboraciones y concepciones, dijo Carlos Enrique, es que representan un paso decisivo para el triunfo de la imaginación. Y bien visto, es el plan más perfecto para desorganizar, desmoralizar y perturbar el sentido común de lo racional burgués. Fin de la cita. Está en Carlos Enrique, El surrealismo y Haití. A finales del año 45, también invitados por el recién creado Centro de Arte de Puerto Príncipe, bajo la dirección de DeWitt Pizer, entonces llegaron a Haití Aimé Césaire, André Breton y Wilfredo Lam. ¡Wow! En enero de 1946 se inauguró una exposición de obras de Lam en el Centro de Arte. El catálogo fue prologado por André Breton con el título La noche en Haití, mientras que ofrecían conferencias Césaire y Breton. El primero, Césaire, realizaría una serie de charlas sobre la poesía en el Caribe, y el segundo, Breton, desarrollaría un discurso sobre la relación del movimiento surrealista y los pueblos negros. Fin de la cita. En la obra de Lam, algunas piezas inmediatas y posteriores a 1946 fueron tributarias del repertorio iconográfico de los bebés, de los misterios, del vodú haitiano, y según Roberto Cobas, se produjo un cambio brusco en su pintura, tanto iconográfica como colorista. Su mundo mítico se amplió a nuevos personajes atrapados en una atmósfera sombría, y es el inicio de su dramática serie de temperas y óleos de 1947, conocida como Canaima, que marcaría un antes y un después en la obra de Wilfredo Lam. Breton resultó impactado por aquella experiencia visual y en particular con las obras de algunos haitianos, en particular de Héctor Hippolyte, a quien, como había ocurrido con la señora Frida Kahlo, lo invitó inmediatamente a exponer en París, y en una carta que se conserva en el archivo del Centro de Arte de Puerto Príncipe, fechado en el 15 de febrero de 1947, Breton le dice al director del Centro de Arte que quiere tener a Hippolyte en la exposición que habrá en mayo en París, y añade: podrían presentarse 3 pinturas. Si es usted quien las va a escoger, que sean las más bellas, las más desconcertantes, de inspiración vodú, o en el espíritu de las casas de mujeres de mal vivir. Bueno, este es el catálogo de la exposición, donde estuvo incluido el señor Hippolyte. Y decía Breton, de inspiración vodú o de espíritu de casas de mujeres de mal vivir, como él me las ha descrito. Fin de la cita. Wilfredo Lam y Héctor Hippolyte quedaron incluidas en la segunda edición del libro El surrealismo. Todo el mundo lo mandaba para allá, para el libro del surrealismo y la pintura, porque era así como decir, es el sello, era la marca. Ya estaba Frida, ahora va para allá Hippolyte, y por supuesto va para allá Wilfredo Lam. Los 3 quedaron incluidos, son los únicos caribeños incluidos en el libro del surrealismo y la pintura, que de alguna manera inmortalizaba a los que, según el ojo de Breton, debían ser parte de esa relación. Entonces, y esto evidencia el lugar que les otorgó a ellos. El tema del surrealismo había reaparecido con fuerza en el panorama haitiano durante los días en que todos coincidieron en ese país.
Haití había impactado el ámbito artístico internacional a partir de la atracción que significaba el expresionismo, las expresiones populares que se revelaban con una fuerza especial. Haití se había convertido en una escala obligada por esa capacidad regeneradora que tenía el arte de las tradiciones de origen africano y lo que de alguna manera explica la presencia también allí de Breton, la identificación que realizó de las expresiones ingenuas y mágicas de ese arte con el surrealismo y en ese clima de época y de apetencias, sobre todo hacia lo auténtico, lo virginal que estaba ocurriendo, a lo primitivo que interesaba al surrealismo, revivieron muchas de estas cuestiones en el contexto haitiano. Termino entonces con un tema absolutamente impactante, que es Haití, el surrealismo y lo real maravilloso. Y resulta que en enero de 1946, estando en Haití todas estas personas que les he mencionado, estalló una insurrección en Haití, inédita en la historia de las revoluciones del siglo XX latinoamericano, así lo dijo Sergio Abraham, un estudioso de estos temas, y fue organizada por un grupo de artistas y activistas estudiantiles agrupados alrededor del periódico La Huche, la Colmena, fundada a finales de 1945, nada más y nada menos, y miren cómo los nombres vuelven, por Jacques-Stéphane Alexis, por Gerard Bloncourt, por René Depestre, por Théodore Baker, entre otros, influidos por las ideas de Jacques Rouman. Y la llegada de André Breton, así lo decía el periódico. Según refirieron, había un entusiasmo, un aumento del entusiasmo cuando supimos que estaban en Haití, pues todos estos grandes, acompañando además al pintor cubano Wilfredo Lam, y que estaban dando conferencias, MCC, Breton. Entonces se ofrecía, así lo dicen y lo escribieron, se ofrecía a nuestro periódico una ocasión inesperada para lanzar un llamamiento a la rebelión contra la grotesca dictadura de Lee Lescaut. Breton, en una entrevista que realizó el día 13 de enero para el Haití Journal, planteó a René Belance, lo cito, que el surrealismo es aliado de la gente negra. Así lo afirmó. Existen muy profundas afinidades entre el pensamiento primitivo y el pensamiento surrealista. Ambos desean derrocar la hegemonía de la conciencia y de la vida diaria burguesa. Fin de la cita. Entonces, Gerard Bloncourt, que era uno de los activistas, especuló que Breton había activado la insurrección, que lo cierto es que él estaba ahí y que su sola presencia prendía el fuego, así lo dijo, pero con o sin Breton estábamos listos para atacar a las fuerzas de la dictadura. Entonces, la subversión quedó identificada nada más y nada menos que como revolución surrealista, le même nom de la revue de los surrealistas desde 1924, el mismo nombre. Y la subversión quedó identificada como Revolución Surrealista, como el nombre de la primera revista surgida por los surrealistas en el año 1924. Es que la caída del fascismo en Europa creaba esperanzas para los estados de dictaduras y situaciones de regímenes autoritarios en el continente americano. La Ruche publicó la conferencia de Breton, en la que expresó que se oponía a todas las formas de imperialismo y de bandolerismo blanco y burgués. Los líderes del movimiento fueron detenidos, perseguidos, tuvieron que tomar el camino del exilio y, según lo expresaron, todo eso desató una campaña de difamación contra Breton
que quedó declarado en el año 56 persona non grata en Haití y tuvo que abandonar el país. Esa noche se diría, este hecho sin duda alguna se diría que es una expresión de lo real maravilloso en todas sus dimensiones. Un concepto, como sabemos, desarrollado por Alejo Carpentier. Aquí vemos a los jóvenes de la Rouge, entre ellos Gerard Alexis, Georges Bolfet, Blancourt, varios de los que intervinieron. Y como decía, pues este hecho se diría, bueno, este es el nombre de donde salió el nombre de la revolución surrealista, que venía, como ya les he dicho, de la revista fundada originalmente. Entonces, fue sobre todo todos estos acontecimientos que he mencionado y de alguna manera esta revolución, tal como la expreso y como está explicada, pues se diría que es un hecho de lo real maravilloso. Y es que lo real maravilloso fue un concepto, como ustedes saben, desarrollado por Alejo Carpentier en el Reino de este Mundo, que fue el resultado de sus trayectos e investigaciones en Haití en 1943 y que fue publicado por primera vez en México en 1949. La década que me interesaba comentar con ustedes cierra, como ustedes ven, con la aparición del Reino de este Mundo y la introducción en el panorama y el imaginario interpretativo de nuestros análisis para América con el concepto de lo real maravilloso americano. Fue publicado en México en 1949 y en el prólogo Carpentier dice haber sentido el nada mentido sortilegio de las tierras de Haití. Dice haber hallado advertencias mágicas en los caminos. Y el escritor compara la maravillosa realidad recién vivida en Haití a la agotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó ciertas literaturas europeas de estos últimos 30 años con trucos de prestidigitación, no sé si les trae a la mente, al recuerdo, ¿verdad? Pues todos los paraguas, todos los maniquí, de toda esa tradición surrealista europea, y dice, con trucos de prestidigitación, refiriéndose a las exposiciones surrealistas, en las que distingue un cierto código de lo fantástico que da muestra de agotamiento con el tiempo y la reiteración, y creyó que la estética de lo maravilloso que los surrealistas se esforzaban por producir manaba espontáneamente en la realidad social americana. Ilustraba sus ideas con el siguiente pasaje. Tuvo que ser un pintor de América, el cubano Wilfredo Lam, quien nos enseñara la magia de la vegetación tropical, la desenfrenada creación de formas de nuestra naturaleza con todas sus metamorfosis y su simbiosis. Ante la desconcertante pobreza imaginativa de un Tanguy, por ejemplo, que desde hace 25 años pinta las mismas larvas pétreas bajo el mismo cielo gris, pero es que muchos se olvidan, con disfrazarse de magos a poco costo, que lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge de una alteración inhabitual de la realidad, el milagro. Y acuérdense que dijo que los que no creían en milagros no se podían curar con la fe de los santos. O de la inadvertida riqueza de la realidad, de una ampliación de las escalas, de las categorías de la realidad, percibidas con la sensación de lo maravilloso que presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos, así lo dijo. De ahí que lo maravilloso invocado en el descreimiento, como lo hicieron los surrealistas durante tantos años, nunca fue sino más que una artimaña literaria tan aburrida al prolongarse hasta nuestros días. Al descubrir en Haití entonces lo real maravilloso, Carpentier no aportaba ni un término clasificatorio, ni una llave para abrir puertas, ni nueva escuela, ni movimiento, sino un método de observación crítico de valor culturológico desde el cual se pueden apreciar los comportamientos estéticos a partir
del núcleo básico de nuestra originalidad cultural, de la cultura popular, del mundo cotidiano y de sus múltiples convergencias temporales. Esta situación que estoy presentando explica quizás por qué todavía en 1984 René de Pestre, gran conocedor del arte y la cultura haitiana, se preguntaba en la revista Correo de la UNESCO, quizás un poco agotado por toda la confusión que duraba más de 40 años en relación con la pintura de Haití, se hacía estas preguntas. ¿Dónde están los pintores naif en medio de esta luz enloquecida de Haití? ¿Dónde están los primitivos modernos del Caribe enmascarado? Indiscutiblemente se respondía, jamás ha habido en Haití un fenómeno de pintura naif, y refiriéndose al surrealismo expresaba que si así pudiera denominarse en algún momento esa pintura y ese arte, tendría que ser el surrealismo popular de Haití. En la pintura haitiana, entonces popular, sorprenden la relación de simbiosis y analogías, las metáforas que tienen que ver con ese imaginario que resulta de los inusitados poderes que se le atribuyen a lo cotidiano, la lógica de esas relaciones que deriva justamente de la tradición y la experiencia, y por su parte los pintores haitianos populares encontraron en la pintura un espacio de libertad, de utopía, de sueños emancipatorios que les son necesarios a ellos y a su pueblo en las dramáticas condiciones de ese cotidiano que, por supuesto, es también real. Me refiero a la miseria, a la incertidumbre y a la espera. Entonces, salto mis conclusiones, se las dejo que las saquen ustedes. De todas maneras, están escritas, por lo tanto, podemos volver con ellas si lo desean. Y les agradezco muchísimo, todavía no van las preguntas, primero voy a decir muchas gracias y les agradezco muchísimo su atención. Agradecemos profundamente a la doctora Yolanda Wood por esta magistral conferencia que ilumina las transformaciones del surrealismo en el Caribe y la potencia artística de los años 40. Sus aportes constituyen un pilar fundamental para esta jornada y una inspiración para continuar investigando nuestras estéticas insulares. Muchísimas gracias. Yo había escrito algo y después usted habló un poco de eso, y es que no merece entonces la región del Caribe acuñarse el mérito de haber revolucionado y también elevado el concepto del surrealismo, porque lo unió con lo social, lo humano, pero más lo espiritual, lo ancestral, lo mítico. Y por supuesto fue un camino de exploración que se abrió fuertemente y que, como ya explicaba, tuvo un eje, un centro de atención importantísimo que a veces se desatiende, se descuida, que es el surrealismo negro, el surrealismo etnográfico. Hoy día ya no es posible hablar del surrealismo porque estas son investigaciones realizadas, como puse fechas, en el 2009, en el 2011 aparecen estos textos y ya están revelando a través del libro Black, Brown and White y el texto de Michel Leiris, que es muy anterior además, nos están revelando unos caminos que yo creo que vale la pena tomar en consideración. No porque eso implique que tenemos que abandonar otras estrategias de análisis ni desechar otros posibles caminos, como tantas colegas aquí han mostrado en sus investigaciones. Es para tener una perspectiva más. No es para negar las que existen, es para enriquecernos con otras posibles alternativas que nos revelen campos de investigación y de interés crítico, porque como decía Paula en su intervención, pues el pensamiento crítico es la base de todas estas reflexiones. Entonces, si les ha servido para aportarles un punto de vista,
no para imponer una mirada, sino para abrir otros caminos y otras tentativas de estudio, vale la pena. Y por supuesto, en esas tentativas de estudio, insisto, son figuras de intelectuales y de artistas negros los que están marcando un paso muy significativo dentro del contexto de estas búsquedas de un otro surrealismo que quizás pudiéramos empezar a estudiar y a profundizar un poco más. Esa es la intención. No sustituye, añade. Es una alternativa más. No sé si satisfago su pregunta. Gracias. ¿Quién más? Yo no quiero preguntar, yo quiero agradecer. Y voy a hablar en nombre de nuestros estudiantes de la maestría de arte visual. Yo tuve el gusto de ser profesora del Seminario de Arte Caribeño y yo les acabo de decir que tenemos delante de nosotros a una maestra de maestros. Creo que para ellos y para mí ha sido una ampliación enorme lo que usted acaba de decir con sus investigaciones. Y quiero volver al momento en que hablamos del mito y la realidad. Y algo muy interesante que usted dijo es que la realidad es el milagro y ese milagro se ha visto en el día de hoy. Así que gracias. Porque tenemos fe y creemos en las curas de los santos, ¿verdad? María, muchas gracias. Sabes cómo te aprecio, cómo respeto tu trabajo. Me da muchísimo gusto que estén aquí los estudiantes de la maestría y creo que si algo les puedo aportar, además de lo que les he dicho, es un método de transversalidad del conocimiento. El conocimiento no está en un solo lugar. Hay que abrirse a mirarlo en transversales. Y para los estudiantes de arte hoy día, como lo están haciendo ustedes, es fundamental comprender que lo visual es un mundo de combinaciones, donde lo textual, la escritura, no podemos ignorar a los poetas, no podemos ignorar a los escritores. Es decir, hay una simbiosis y creo que algo que revela este momento es la capacidad que tuvieron esos intelectuales para comprenderse en transversalidad. Y no es casual que Carlos Enrique esté aquí cuando Charpentier esté y que Guillén entonces, y entonces llegó Breton. Esto no es casual. Esto es un fenómeno de confluencias culturales donde están coexistiendo una multiplicidad de valores. Y por supuesto, no olvidar que las Antillas no somos solo las Antillas hispanas. Aquí hay una confluencia y un sistema de relaciones que hay que explorar más y hay que comprender más ese universo que conecta a Martinica con Haití, Haití con Cuba, a Cuba con Estados Unidos y todas esas confluencias que son complejas, pero es elaborar un pensamiento, orientarse en un pensamiento complejo, porque si la realidad es compleja, nuestro pensamiento tiene que ser complejo. No puede buscar los caminos de su simplificación, sino de seguir la trayectoria de su complejidad. Y para eso sí, es verdad, hay que estudiar mucho. Sí, pero para eso ustedes están en la maestría y están estudiando. Y además con una maestra como María, no digo yo, si los pone a buscar y a estudiar. Así que muchas gracias, María, por tu comentario y muchas gracias a los jóvenes por haber permanecido hasta esta hora y por haber escuchado con tanta atención. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por hacer posible este proyecto que fortalece la difusión, el estudio y la puesta en valor de la historia del arte dominicano. Su apoyo impulsa las iniciativas que permiten investigar, dialogar y compartir nuestro patrimonio visual, promoviendo nuevas miradas críticas y enriqueciendo la vida cultural del país. Cada aporte es un gesto que trasciende, contribuye a que más personas conozcan, comprendan y celebren el arte y su historia como parte esencial de nuestra identidad. Gracias por creer en la cultura, en el conocimiento y en el poder transformador del arte.